Bueno, mujeres que me dicen, no tengo ni la menor idea de cómo son mis finanzas, estoy empujando una nube permanentemente. Hay unos tipos de gastos. El primer gasto que llama muchísimo la atención son los gastos hormiga. Muchas personas no conocen lo que son esos gastos pequeñitos que están en el día a día, que es el café, el agua mineral, el que voy y me compro algo en el camino en el supermercado, me provocó unos frutos secos, cualquier cosita, pero son pequeños gastos que cuando tú los presupuestas al final de la semana, al final del mes, tienen una cuantía importante en tu flujo de caja. Es como una gotica de agua que va cayendo. Caemos en lo que es la emocionalidad de la finanza. Tomar decisiones desde ese punto de vista, desde la emoción, de ya veré qué pasará. Bueno, yo creo que cada quien tiene su historia y decide cómo escribirla. Y para mí la tranquilidad, el bienestar y la salud financiera es algo que está dentro de mis posibilidades. Yo creo que cada quien puede construirla. Es decisión personal. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil. Envía tus divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Ven Emergencias, siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Nogarc, vanguardia en diseño y arquitectura. Stay, la plataforma venezolana de reserva de hospedajes. Super A, calidad y desempeño 100% bien hecho en Venezuela. Intesia, la primera consultora de inteligencia artificial en el país. Y en alianza con Bionix y Aldana Laser Center. Economista, egresada de la UCAP con estudios superiores en finanzas, tiene más de 25 años de experiencia en la empresa y banca privada. Desde hace más de 10 años se desempeña como coach y mentora en planificación estratégica en finanzas y más recientemente se dedica a la educación financiera para mujeres. Su mantra es finanzas al alcance de todas. Ella es María Yolanda Rivas, mi invitada de hoy. ¿Cómo estás, querida? Gracias por estar aquí. No, un placer. Para mí es un honor estar aquí contigo sentada. Y para mí que nos acompañes. Quiero empezar recordándoles a todos los que nos ven o nos escuchan que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Álvaro Pérez Catar The Way. Allí van a encontrar episodios distintos, denle like y eso nos va a permitir que otras personas se enteren de lo que está pasando en el ecosistema empresarial, en el ecosistema emprendedor y también en el bienestar desde Venezuela y para el mundo. María Yolanda, me encanta tener la oportunidad de conversar contigo porque el tema financiero, vamos a ser honestos, desde que comienza este podcast, ha estado como muy vinculado generalmente a los intereses de nosotros los hombres. Es correcto. Es algo que siempre nos ha ocupado y preocupado. Y acercar el tema financiero hacia las mujeres me parece una misión importantísima y valiosa. Y es algo que tú estás haciendo desde ahora. Pero quisiera remontarme a los inicios. ¿Cómo entras tú, digamos, en el mundo de las finanzas? ¿Cómo te aproximas tú a él? ¿Y por qué te empieza a interesar? Me incorporo en el mundo de las finanzas desde que estoy en cuarto año de la Católica estudiando economía, justamente recomendación familiar. Porque tu familia te recomendó estudiar economía. Bueno, no, mi familia me recomendó que tomara un trabajo porque la escuela era en la noche, era a partir de las 4:30, 5 de la tarde, y de una manera muy consensuada familiarmente me consiguieron un trabajo y me dijeron, mañana empiezas a trabajar. Wow. En un banco a partir de un banco hipotecario fue el contacto, y empecé literalmente a procesar datos en estudios económicos en un banco comercial en ese momento aquí en Venezuela. Y bueno, me tocó empezar a vincularme. Los números siempre me han gustado muchísimo. Yo pienso que los números hablan, si sabes realmente entenderlos. Yo creo que eso es parte de lo que nos ocurre a muchas mujeres. ¿Te gustaban los números? Me gustaban, te voy a decir algo, de hecho. O sea, la carrera que yo quería en mi vida era ser bailarina. Realmente ese era de alguna manera como mi ikigai en ese momento. Pero igual necesitas saber de números. Siempre, siempre. Entré a la escuela de economía, porque era muy buena en matemáticas, fui muy buena estudiante, efectivamente, vengo de una familia que orgullosamente lo comento, donde el valor de los estudios, la capacitación, la disciplina, viene desde papá y mamá y efectivamente tengo un ejemplo en casa, yo soy la menor de 5, era una inspiración natural para eso. Entonces así me empiezo a conectar con los números porque entro en la banca a empezar a procesar números de
de datos de sociedades financieras, de bancos hipotecarios. Ese es mi primer contacto con los números. ¿Y el amor por los números se adquiere o se tiene? Te voy a decir que en mi caso, eso es lo que me interesa hoy día, pero para ser completamente y brutalmente honesto, yo raspé matemáticas todas las veces posibles en el colegio. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Yo creo que es una gusto adquirido. mezcla. Fíjate, yo creo que es una combinación, ¿no? Definitivamente puede haber una inteligencia más racional en la cual digamos, tengas una empatía con los números que se te haga más fácil entenderlo. Pero fíjate que de lo que fue mi experiencia cuando yo estaba estudiando economía en la Católica y me tocó contabilidad, para mí la contabilidad era algo que no tenía ningún sentido. Sin embargo, cuando empiezo a trabajar en la banca y en otros cargos y empiezo a entender lo útil y lo necesario que es la contabilidad, empiezo a amar la contabilidad. Y además cuando te va bien, ¿no? Sí. Digamos, cuando empiezas a ver el resultado de ser planificado, te Sí. cambia tu perspectiva. Así Ya es. no es algo abstracto o fastidioso. Y no es algo que está impuesto, sobre todo, cuando empieza a ser útil, cuando empieza a formar parte de tu vida, que eso es un poco lo que estoy consiguiendo hoy en día con todo este proceso de educación financiera con las mujeres, rompiendo ese paradigma que es solamente masculino. Digamos que tuviste la suerte, no solamente de que te gustara, sino que desde muy joven te aproximaras a la economía, a los números, y lo estudiaras, ¿no? A nivel universitario. Pero en tu vida, digamos, ¿realmente siempre fuiste una persona planificada o eventualmente había como una teoría aprendida y en algún momento te has dado algún traspié desde el punto de vista económico? Me he dado muchos traspiés desde el punto de vista económico. De hecho, yo pienso que justamente compartir mis experiencias le puede permitir a muchas personas que están en este camino de vida no cometer los errores que yo he cometido. Y de esos aprendizajes justamente es que yo pienso donde empiezo a entender con más veracidad la importancia de ver los números, que aunque esos números, probablemente el mensaje que tengo es el que tú quieres escuchar, es como cuando estás conversando. O sea, tú puedes escuchar a una persona para responderle para entenderla. Entonces, bueno, yo creo que ahí está. Lo mismo pasa con los números. A veces los resultados no son los que son. Lo que puedes detenerte en decir, bueno, esto no es lo que yo quiero. O puedes detenerte y decir, ok, ¿cómo puedo lograr lo que yo quiero lograr? Es totalmente diferente. Tú sabes que este podcast lo ve mucha gente que evidentemente tiene interés en la materia o que emprende, que corre riesgos. Sí. Gente que de alguna manera quiere crear su propio camino. Sí. Entonces me gustaría que avanzáramos un poco en esos traspiés que tú como consultora y una persona que hoy en día puede hablar desde la experiencia, se ha dado en ese camino. Totalmente. Fíjate, yo empiezo en la parte de consultoría porque 7 de cada 10 personas en algún momento en la vida emprendemos. Hay un porcentaje que se devuelve a una relación dependiente, pero la realidad es que las personas que maduramos y estamos enfocadas y sabemos qué es lo que queremos, reportamos un 70% más de felicidad, ¿no? Enfocada en eso, yo me recuerdo que 70% más de felicidad. Esas son estadísticas mundiales. Yo me recuerdo que empiezo a trabajar con las empresas familiares, porque siempre mucha gente me dice, Yoli, como te decía antes, Yoli, tú eres muy buena con los números, ya que estás trabajando por tu cuenta, ayúdanos con esto. Caigo en empresas familiares y eso es un mundo. Eso es un mundo porque la posibilidad de que te vuelvas terapeuta de la familia es absoluta, ¿no? Y además que pones en riesgo incluso hasta la misma relación de amistad que puede existir. En ese proceso de acompañar a las empresas familiares y sobre todo ahí lo que estaba haciendo era preparando generación de relevo, empiezo a entender la inmensa responsabilidad que existe cuando tú eres coach o mentora de alguien. Claro. Porque la realidad, Álvaro, es que cuando tú hablas de finanzas, tú estás conectando con algo tan importante como son las emociones de las personas. Ahí empieza... Claro, es que tu estabilidad emocional se puede trastocar absolutamente cuando tú no tienes una planificación o tienes una situación financiera comprometida. Bueno, de hecho, tan cierto es eso que el Premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, es un psicólogo y le dan el Premio Nobel de Economía porque justamente determina cómo las emociones impactan de una manera tan importante en todo lo que es la parte de toma de decisiones financieras. En esos traspiés de las consultorías, en el camino... me invitan a formar parte de un negocio, me incorporo como emprendedora en un restaurante y estar en un restaurante tú piensas que, bueno, además vienes de ese mundo corporativo, finanzas, oficinas, ¿no? Aquí tocó todo, aquí tocó ser anfitriona, estar en la cocina picando y ayudando, o sea, toca hacer de todo y yo creo que hay que entender que cuando tú vas a emprender tienes que estar dispuesto
Yo creo que ese es el camino natural de emprender. En algún momento tienes que pasar por todos los procesos de tu negocio. Absolutamente. Hasta que empiezas a delegar, ¿no? Absoluta. Pero para delegar, primero ante todo, tienes que saber qué es lo que vas a delegar. Claro. Tienes que estar en cada una de las instancias que son. Y eso justamente, por ejemplo, es lo que ha permitido que muchas empresas familiares hayan crecido con su profesionalización porque han educado a esas generaciones de relevo en todas sus instancias. Claro. Traspiés que tuve, muchas, te puedo decir que un pensamiento diario en los principios era, esto es demasiado complicado, yo no voy a poder, yo voy a regresar a mi relación laboral dependiente, porque para eso es que sirvo. Esto de hacerlo uno por su cuenta y tú ¿sabes cuál? Una de las cosas más importantes, el tiempo. El síndrome del impostor. El síndrome yo digo el síndrome de la impostora. En mi charla, le digo a las mujeres, el síndrome de la impostora y póngale un nombre que les resuene, un nombre que les haga clac, clac, y de esa manera van a poderlo ubicar de una manera muy importante. Hay gente que le pone nombre. Yo le pongo nombre. El mío tiene nombre. Yo el otro día escuché, creo que en el podcast de Erika de la Vega, ella le pone un... de hecho, creo que se llama como tú, Yolanda. Sí, como el mío se llama Maribel. Maribel. Esa voz que te dice, no puedes, no sirves para esto. Bueno, el síndrome del impostor y el autosaboteo, de hecho, hay estudios que te demuestran que el 80%, o sea, Pareto es definitivamente una ley que siempre nos acompaña y explica muchas cosas, que el 80% de las ideas que tú tienes no prosperan o de tus emprendimientos no prosperan por el síndrome del impostor o por el autosaboteo. Como lo quieras llamar, pero es esa voz que está ahí. Hay algunos que lo llaman el cuerpo del dolor, tiene miles de nombres, pero al final del camino es esa voz que te dice tú no vas a poder. Las mujeres están despertando alrededor de estos temas cada vez más. Tus charlas son un batacazo, por decirlo de forma coloquial. Sí. Siempre se llenan de mujeres interesadas en aprender y conocer más acerca del tema. ¿Qué sientes tú que es la limitación, digamos, más importante o generalizada que tienen las mujeres para acercarse a estos temas, o quizás la problemática más común que enfrentan hoy en día? Lo que comentabas anteriormente, entender que las finanzas son masculinas y que son súper complicadas. Y lo que yo siempre cito... Que hay que dejárselo al esposo, al novio, al papá. Exactamente. Entonces, y siempre lo cito y le digo, Warren Buffett siempre dice, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Ese sí es el riesgo importante. ¿Cuál es el principal paradigma? Es ese, que es muy complicado, el no creérselo. Hay una suerte de prejuicio de que hago lo que hago y no puedo hacer más nada, y cuando yo las voy acompañando, porque esto es un proceso, cada experiencia, cada workshop los construyen ellas mismas, yo las voy acompañando de una manera súper dinámica, y la primera pregunta que les hago es, ¿estás monetizando todas tus capacidades? Y todas me responden, no. Entonces, bueno, vamos entonces a poner en blanco y negro. Anotamos con papel, con lápiz, que se los proveo en el mismo workshop. Le digo, vamos a anotar eso. ¿Qué crees tú? Vamos a hablar de habilidades blandas, habilidades duras, ¿de qué se trata? Entonces se van poco a poco sintiendo en confianza y van entendiendo, se van dando el permiso, lo que hablábamos antes. Les recomiendo siempre el Tech Talk de Brené Brown, el valor de la vulnerabilidad. Les digo en muchas ocasiones, no responder es una respuesta. Porque ya el hecho de que tú estés aquí, que te estés dando la oportunidad de entrarle a un tema financiero, ya es un paso muy importante. Es una actividad que siempre se hace muy en comunidad, ¿no? Me voy con amigas. Y de hecho las consiento porque yo soy mujer y les digo, ¿con quién te quieres sentar en tu mesa? Y ese proceso, uno de los eventos que fue muy grande, fue muy divertido, porque aquello parecía un sudoku. Yo estaba la noche anterior, todavía a las 10 de la mañana, sentando a fulanita con fulanita, porque sienten temor al tema. O sea, esto no es una actividad de vamos a tomarnos un café y vamos a conversar. Esto es un tema que es delicado, lo veo con esa responsabilidad. Te confieso, hablando de lo que es ese camino del emprendimiento, que cuando a mí se me ocurrió esta idea, a principios de año, yo nunca me imaginé que iba a tocar tantas fibras tan delicadas. Y han sido. Por ejemplo. Bueno, mujeres que me dicen, no tengo ni la menor idea de cómo son mis finanzas, estoy empujando una nube permanentemente. Toda mi vida mi esposo ha manejado mis finanzas, mis tarjetas de crédito, mi hermano, mi papá. Absolutamente, sí. Claro, imagino que... Y hay mucho aspecto, también hay muchas evidencias en cuanto a sentirse incapaz, o sea, hablas de autoestima, yo soy economista, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero empiezas a través de las evidencias y de los testimonios de cada uno a entender que sí se puede. Y las acompaño, como yo le digo, esta relación no termina aquí, yo sigo.
Hábleme, coménteme qué dudas tienen, dónde podemos hacer las cosas diferentes. ¿Estás en el extranjero y necesitas enviar dinero a un familiar o amigo en Venezuela? Con el servicio Envío de Divisas de Mercantil puedes hacerlo utilizando tu tarjeta de débito o crédito de otro país y lo reciben de inmediato en su cuenta mercantil en bolívares al cambio del día BCB. Ingresa y hazlo ya a través de portaldepagosmercantil.com y no te preocupes si no eres cliente del banco, porque para enviar no es necesario serlo. Y la tasa por comisión es muy competitiva. Busca más información en su Instagram, @mercantilbancouniversal. En el corazón de la Candelaria encuentras esta sede de Urgent Care, una opción rápida y confiable para atender tus urgencias médicas, con especialistas en medicina interna, pediatría, traumatología y más. Estamos listos para darte diagnóstico y tratamiento en un solo lugar, sin largas esperas, con fácil acceso, amplio estacionamiento y disponibilidad 24/7. Consulta si tu seguro cuenta con Urgent Care de Benemergencia, la red de salas de urgencia más rápida del país. Para alcanzar el éxito, no basta con inspirarse en las historias de otros. Se trata de hacer lo necesario para lograrlo tú. Por eso te invito a The Way Academy, el espacio donde hemos reunido todo el conocimiento adquirido en nuestras entrevistas y experiencias educativas para apoyarte a iniciar el emprendimiento de tu propia forma de éxito como marca personal, teletrabajador o nómada digital. Únete a nuestro bootcamp mensual, mentorías personalizadas o consulta nuestras opciones para empresas. Ingresa en thewayhub.co para más información. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles, creerás en los sueños. Somos la primera plataforma venezolana para reserva de hospedajes ajustada al mercado nacional. Ábrele la puerta a los ingresos con estancias cortas y rentabiliza tu propiedad. Contáctanos. ¿Cuál es el momento ideal para pintar tu hogar, local u oficina? Siempre que quieras renovar, elevar tus energías y disfrutar de espacios impecables. Super A te ofrece la más amplia gama de opciones en pinturas de caucho, esmalte, impermeabilizantes, fondos, pinturas para techos, canchas y hasta piscinas. Encuéntralos en toda Venezuela y visita productosSuperA.com. Super A, calidad y desempeño 100% bien hecho en Venezuela. Y ahora hablemos, digamos, de esas herramientas que tú compartes en estos workshops, estas actividades que haces con las mujeres. Premisas básicas para empezar a tomar el timón de tus finanzas. Hay alguien que nos está viendo en este momento y dice, oye, vale, yo empatizo con esto. Yo tengo que ponerme las pilas digamos, con mi estructura financiera si yo quiero ir hacia otro nivel. Yo puedo intuir que esto no aplica solamente para emprendedores, sino también para cualquier persona que necesite manejar sus finanzas básicas. Y en un contexto como el que vivimos en Venezuela, donde las cosas cambian tan Totalmente. rápidamente,
¿Cómo puedo yo ordenar eso? ¿Cuáles son esas primeras cosas que deberíamos saber for dummies de economía y finanzas? Bueno, lo primero es que tienes que saber, hay unos tipos de gastos. El primer gasto que llama muchísimo la atención son los gastos hormiga. Ujú. Muchas personas no conocen lo que son esos gastos pequeñitos que están en el día a día, que es el café, el agua mineral, el que voy y me compro algo en el camino en el supermercado, me provocó unos frutos secos, cualquier cosita, pero son pequeños gastos que cuando tú los presupuestas al final de la semana, al final del mes, tienen una cuantía importante Sí. en tu flujo de caja. Es como una gotica de agua que va cayendo. Eso hay que controlarlo. Yo digo, no es que no los hagas, es que sepas cuánto estás gastando. Educarse es fundamental. Yo siempre se lo comento en los workshops, o sea, la capacitación es infinita, es for dummies, o sea, tú puedes buscarlo, es accesible, lo que esté a tu alcance. No le tengas miedo, no procrastines más esa decisión. Básico saber cómo son los tipos de gastos, que hay los gastos, lo que yo llamo los sí o sí, los esenciales, los que hay que hacer, y los gastos negociables, que son los gastos que están ajustados a nuestro nivel de vida. Con las venezolanas me sonrío porque nosotros somos mundialmente las mujeres que tenemos mayor disposición a todo lo que es consumo de belleza. Claro. De hecho, si tú estudias, yo tuve la oportunidad, mientras que estuve en la banca, de atender varias empresas multinacionales que invirtieron en Venezuela. Y nosotros como país teníamos un retorno de inversión, el más alto, el más rápido del planeta, justamente por la cultura de las venezolanas, en cuanto a lo que es la parte de inversión en belleza. Cuando yo le digo a las mujeres en mi workshop, es que la peluquería, es que no forma parte de tu sí o sí, obviamente, claro, me quieren matar, pero ¿Cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre? Pero es que realmente es así, o sea, es entender. Y además, ¿Qué es un sí o sí para ti? es un sí o sí, bueno, es que si tengo un apartamento y tengo que pagar una renta, eso es un sí o sí. Es que si tengo un crédito, tengo que pagarlo. Es el colegio de mis hijos, es el condominio, los servicios, la comida. Lo básico de la comida no es salir a los restaurantes, sino lo que realmente yo dentro de mi menú mensual tengo que cumplir. Son esos gastos que son realmente medulares para tu subsistencia. Eso me suena lógico y racional, me parece además inteligente. Pero ¿qué pasa con la gente que dice, bueno, la vida es una sola? Bueno, ese es como el yo me lo merezco. Ajá, claro. Exactamente, es Claro. exactamente. Lo que pasa es que la vida es una sola, tú puedes vivir en el hoy de una manera, pero vivir en el hoy con una tranquilidad de lo que puede ser tu futuro puede compensar una cosa de la otra. O incluso el presente, porque de repente tú este fin de semana dices, bueno, yo me lo merezco, me gasto, y ya en el transcurso de la semana tienes unos compromisos que te persiguen y que Bueno, te por, ahogan emocional y Bueno, es que psicológicamente. por eso, es que el yo me lo merezco, entonces ahí caemos en lo que es la emocionalidad de la finanza. Ah, Tomar decisiones desde ese punto de vista, desde la emoción, de ya veré qué pasará. Bueno, yo creo que cada quien tiene su historia y decide cómo escribirla. Y para mí la tranquilidad, el bienestar y la salud financiera es algo que está dentro de mis posibilidades. Yo creo que cada quien puede construirla, es decisión personal. Y dentro de eso sí o sí habrán quienes me dicen, bueno, es que yo prefiero dejar de pagar un servicio, pero me voy a una comida. Y yo creo que ahí estás definitivamente procrastinando algo tan importante como es ocuparte de tu bienestar y de tu salud financiera. Y no solamente tuya, Álvaro, es de tu entorno. mm. Porque además a través de este ejemplo, como lo hablábamos anteriormente, mi objetivo 2025, 2024, no sé cuándo, pero pronto, es también brindar estos aspectos de educación financiera a toda nuestra generación de relevo. O sea, nuestros hijos, sobrinos, nietos, los que vengan en camino, y que sean individuos que tengan, como lo tienen en países de primer mundo, es una herramienta de vida. Claro. Ahora, fíjate, entiendo el tema del sí o sí y de aquellos gastos hormiga como parte de lo que tenemos que analizar dentro Sí. de nuestro entorno financiero, ¿no? También está, como ya lo adelantábamos, la gente que dice, bueno, la vida es una sola y yo me tengo que dar la oportunidad de ejercer. Y lo contrastábamos con la idea de, bueno, tu momento de felicidad puntual versus la tranquilidad que puedes obtener a largo plazo. Pero no es quizá pensar en que hay gastos que sí o sí, gastos que no, una visión un poco finita de la abundancia, es decir, en algún momento se acaba. ¿Tú crees que los recursos son limitados o que todos los seres humanos podemos, en lugar de pensar en lo que sí se puede gastar y lo que no, en cómo puedo ganar suficiente para
tener la abundancia que me merezco. Es que así justamente, ese es el cambio del paradigma, porque de hecho, cuando yo educo en estos procesos de los workshops a las mujeres, le digo, vamos a hacer un cambio en nuestra mentalidad y lo que vamos a hacer es, primero, en lo que yo ingrese, a lo que a mí me ingrese algo, lo primero que vas a hacer es ahorrar para invertir y después vas a gastar. Aquí el orden de los productos, sí, el orden de los factores se altera el producto. Primero, los sí o sí. No, Luego... primero tú, ¿cómo piensan los ricos? Ajá. ¿Ok? Yo recibo 1,000, de esos 1,000, yo ahorro, monto 10, 15%, lo aparto. ¿Cuál? Sencillo, en un sobre, aparto, tengo 1,000, aparto 100, los guardé. Y luego los 900 que me quedan, los voy distribuyendo. Es una metodología que se llama presupuesto base cero, que donde tú le dices a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarle a dónde se fue. Ok, entonces de los 900 que me quedan, yo voy con mi sí o sí. O sea, ¿dónde están mis compromisos que son medulares, los no negociables? Los cubro. Luego me quedan mis gastos negociables. Los gastos negociables son la salida el fin de semana, la ida para la playa. Son esos gastos que se definen en función a tu nivel de vida. Ese es el orden de los productos. Entonces, de esa manera, cuando tú dices, es que yo no quiero negociar todo este tipo de gastos, digo, perfecto, no los negocies, pero tienes entonces que producir más. Claro. Entonces me voy al primer factor. No es como gasto menos, es como produzco más para llevar la vida que quiero llevar. Claro, es que los gastos tienen un piso. Y si tú, desde tu conciencia, tú dices, me he esforzado en tener este nivel de vida y lo quiero mantener, bien. Vamos a monetizar más, que eso es lo primero. De hecho, esta semana próxima tengo una masterclass justamente sobre eso. Vamos a empezar a monetizar. ¿Qué tienes que hacer? Es que tengo 10 ideas y no sé por dónde empezar. Bueno, vamos ordenándolas poco a poco. Y de esa manera tú empiezas ya a ponerle una presión, un foco, un empuje mucho más interesante a lo que es tu parte de producción de capacidad. Y te impresionaría. Y eso es una belleza, porque entonces cuando tú te lo empiezas a creer, es que lo creas. Y tienes claro en que voy a tener mi estructura de ahorro para inversión. Hay un concepto que yo inventé, que eso lo digo orgullosamente, que se llama el ancla financiera. Ancla cual barco. Digo, ¿qué es eso que a mí me motiva a mantenerme firme en cuanto a mi presupuesto? Por ejemplo, mira, alguien que quiera... Recuerda lo que más te importa. Claro, por ejemplo, alguien que quiera autonomía de transporte, porque no tiene un carro. Claro. Y me han dicho, me dicen, MY, yo quiero comprarme un carro que son $2,000, necesito para final de año. Bien, vamos a sentarnos con tu presupuesto. ¿Cuánto estás produciendo? ¿Cuántos son sus gastos fundamentales, tú sí o sí? Ok, tienes que producir más al mes, $200, por ejemplo, por decir un monto. Y la persona me dice, buenísimo, eso lo voy a producir si estás haciendo cualquier tipo de actividad, estás dando charlas, voy a producir 10 charlas más y estas 10 charlas más. Esa dinámica te va impulsando de una manera proactiva desde la prosperidad, no desde la carencia, no de lo finito, sino lo infinito, porque es ilimitado. Ese techo te lo pones tú. Eso lo decía también Isa Bermúdez en otro episodio que hicimos de White Bear, el episodio de Isa Bermúdez, excelente, por favor. lo vi. Ella hablaba de la planificación a la inversa, sí, ¿no? Sí, tal cual. No es cuánto necesito, es cuánto quiero ganar, cómo es la vida que quiero llevar y a partir de ahí empezar a crear esas oportunidades. Porque hay una realidad. Si tú le mandas esa información a tu cerebro y la visualización ya está comprobado, yo soy una fan número 1 de las neurofinanzas y todo lo que podemos lograr a través de la neuroplasticidad. Eso lo comento muchísimo en mis charlas. Hay que romper el paradigma de que no voy a poder aprender esto. Aquí hay unos cambios importantísimos y cuando tú te fijas una meta, esa meta te va a permitir cubrir objetivos que son objetivos SMART, eso también lo comento dentro de mi charla, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes en un periodo de tiempo. ¿Qué herramientas usas tú para planificar financieramente tu vida? ¿Tienes una tabla de Excel, por ejemplo? El objetivo SMART para mí es fundamental. Yo dibujo una línea de tiempo. Por ejemplo, final de año, yo quiero ser conocida en el país como una especialista en educación financiera para mujeres. Tengo un número, 1,000 mujeres. Te comentaba que ya alcancé al día de ayer 400 mujeres que han tenido impacto dentro del workshop. Eso me llamó la atención y hasta me cuestionó cuando me dijiste, llevo 400 mujeres formadas. Y yo digo, yo tengo 10 años como conferencista, ¿cuánta gente ha ido? No tengo ni idea. Bueno, porque para mí los objetivos SMART son súper importantes. Los números me hablan. Entonces, me decía recientemente esta mañana una persona, ¿tú te estás dando cuenta que un impacto en 1,000 personas es
pues un colegio pequeñito, Claro. si hablamos desde el punto de vista de comunidad. Sí. Y lo más interesante es el efecto multiplicador que esto tiene, porque dentro de la experiencia yo las invito a ellas a que el ancla financiera la diseñen con su familia, que se imaginen entre todos qué quieren ellos a final de año y vayan educando. Por ejemplo, los gastos hormigas. Cada vez que vas a hacer un gasto hormiga, que no es necesario, que no está presupuestado, tú le digas a tu pareja o a tu hijo o a tu hija, esto nos acerca o nos aleja de lo que es nuestra meta de fin de año. Entonces, para mí los objetivos SMART es una forma súper sencilla de ir planificando ese día a día. La meta para mí es cómo me visualizo yo en el momento del tiempo. Y los objetivos son: ¿qué tengo yo que lograr? No máximo 4 de hoy a esa fecha, de esa meta, que tengo que ir yo alcanzando para lograr la meta. En el mundo los recursos son limitados, María Yolanda. Según la economía, sí. 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 Es decir, Pero la creatividad es infinita. no todo el mundo puede ser exitoso Claro que financieramente. sí, claro que sí. Por eso te lo pregunto. No, claro que sí. Porque Según hay la gente que economía, cree los que no. recursos. No, claro que sí. La limitación está en uno, la limitación está aquí. Todos podemos. Y yo creo que casos hay infinitos en el mundo que son inspiradores. La programación neurolingüística, Álvaro, está presente desde los años 1970 aproximadamente. Tiene mucho tiempo. Entonces yo creo que es partir de eso. Es el poder de la palabra. Es entender que hay gente que te inspira, pero así como hay personas vitaminas, hay también personas que son vampiros energéticos. Entonces no solamente es de quienes nos rodeamos, sino es lo que leemos, es lo que escuchamos y sobre todo lo que pensamos. ¿De qué te nutres tú? Mucha lectura, me nutro del mar, tengo una vida Claro, tú vives en la isla privilegiada de al vivir en la Margarita. isla de Margarita. Me nutro de gente... Sé lo que significa. No, eso es maravilloso. O sea, definitivamente vivir en Margarita es Es un privilegio. es un privilegio Cuando lo puedes absoluto. hacer bien y tus negocios te permiten. Absoluto. Sí, yo me siento en este momento muy privilegiada. Tengo una posibilidad, como lo comentábamos anteriormente, deseo tener este impacto en todas las mujeres en Venezuela. Y si bien la virtualidad no los permite, pero para mí el contacto físico, el ver cara a cara a la gente es muy importante y por eso tengo ese empeño y ese foco, ese objetivo SMART de estar en las principales ciudades del país con el workshop de educación financiera para mujeres. Me nutro mucho de lectura, me nutro mucho de podcasts interesantes. Por ejemplo, recomiéndame uno. Bueno, a mí me... De güey, no digas. No, por supuesto que veo The Way. Me encanta mucho Julio Cañas, lo escucho muchísimo. Es bueno. El podcast de Julio es sensacional. Marian Rojas de Tapé es una de mis personas favoritas, definitivamente. Todo lo que nos está enseñando dentro de este mundo de inmediatez en el que estamos viviendo es algo que es importante tener la conciencia de cuidar nuestro cerebro, de cuidar esa inmediatez, de cuidar esta generación que tenemos de cortisol permanente y de las ondas betas en las que estamos, entender lo importante que es reeducar la dinámica durante el día, reeducar sobre todo uno que viene de un mundo financiero, como fue mi caso, tantos años en la banca, en empresas privadas, donde no había tiempo para la gratitud, no había tiempo en aquellos años, no había tiempo para tú meditar en algún momento, en tomarte 5 minutos de introspección y entender que eso es valioso. Es parte además de la salud, incluso financiera, ¿no? Sí. Es decir, en tu agenda eso está previsto. Ejercicios, Totalmente. meditación, ya estar cerca del mar significa algo. Diariamente, sí, señor. ¿Y qué más? Digamos, dentro de tu modelo de negocio, ¿qué pasa en la agenda de María Yolanda Rivas, consultora y coach de finanzas para mujeres? Esto me parece importante y se lo pregunto a todos mis invitados porque, digamos, ejercer el camino del emprendedor. Al final tú estás emprendiendo un camino como marca personal que ya está siendo exitoso, más de 400 mujeres formadas. Pero ¿cómo operas? Porque Fíjate no que- todo el mundo tiene la disciplina para Claro. llevarlo a cabo. Una cosa que es importante es entender por qué yo empiezo con la educación financiera para mujeres. Yo empiezo porque durante el año pasado las mujeres a las cuales, o sea, yo tuve una cartera de clientes, de esa cartera de clientes el 90% eran mujeres y todas reportaban, tenían unos conceptos maravillosos, todas reportaban tener cero educación financiera personal. Y en finanzas no manejaban. Cuando yo les pedía, bueno, ok, vamos a profesionalizar tu negocio. Y les decía, si tú no profesionalizas tu negocio, en 2 años la posibilidad es que desaparezca, te muera el negocio. Tengo casos también de modelos de negocio que ya tienen más de 4 años y estaban estancados o decreciendo. La razón era la falta de profesionalización. Pero siempre había un elemento común que la parte de manejo financiero era
complicado, había una posición, digamos, de mucho encuentro, no sé, desencuentro con la parte financiera. Por eso que yo empiezo con la educación financiera. Y yo empiezo con una perspectiva de que les voy a hablar de Business Model Canvas del primer y me doy cuenta que no puedo pasar de las finanzas personales porque los entregables tienen que ser digeridos por tu audiencia y hay que escuchar el mercado. Y es cuando empiezo a entender, esto es como una construcción que yo voy a ir haciendo. Y ya yo visualizo este edificio con todos sus pisos. Pero lo que estoy haciendo en este momento es el primer piso, que es esta planta baja, que tiene que ver con la educación financiera, la parte personal. ¿Qué más hay dentro de mi modelo de negocio? Las consultorías y las mentorías. Hago mentorías con grupos y junto mujeres en este caso, que sean todas, por ejemplo, de un mismo sector económico, y las empiezo a educar en la materia con respecto a sus finanzas de negocio. Porque si bien tú eres una súper creativa, eres una súper comunicadora, como lo comentábamos antes, tú tienes que saber, tú tienes como líder ver el negocio desde este ámbito, para entender, no tener limitación en que si un administrador te viene a decir, vamos a hacer un presupuesto de venta porque queremos abrir una nueva sede, o se te acerca alguien en el momento y te dice, me encanta tu modelo de negocio de las franquicias, que no te quedes paralizado. Esa gente que dice, es que yo no sé vender. Exactamente. No sé vender o no sé los números. Eso es una limitación absoluta. Entonces, de repente te consigues que tienes una propuesta de valor interesantísimo que el mercado te está pidiendo, pero justamente la falta de creértelo y esa necesidad de tener esa proyección de decir, yo quiero a final de este año tener presencia, cualquier modelo de negocio en las principales ciudades del país. Tú tienes que pensarlo. O sea, impactar a tal cantidad de personas. Claro, claro, pero hay que pensar en grande. Hay que salir de la caja, hay que bajarse de la rueda del hámster donde estás haciendo lo mismo. Yo les hablo mucho a las mujeres que comparo el cerebro femenino con el cerebro masculino. Hay una... Ay, Dios mío, nos estamos metiendo en esos terrenos. Es fabuloso, pero te voy a decir, yo creo que todos somos energía femenina y masculina. Y hay unos estudios que demuestran que es necesario para nosotras las mujeres que estamos permanentemente haciendo, porque es así, estamos como el hámster montado en la rueda, no hacer nada. Y ustedes tienen esa cajita de Nothing Box, eso está demostrado. O sea, tienes tus cajitas ordenadas y esa cajita de no hacer nada es fundamental. Y para nosotros es un reto entender que no hacer nada es necesario, porque hay que bajarle 2 a la velocidad. El estar permanentemente haciendo algo, en muchas ocasiones yo siento que es una forma de no pensar algo que realmente tienes que pensar o algo que realmente tienes que ocuparte. Y la parte financiera... La vida, estamos en una época de crecimiento exponencial. A veces la vida te empuja al hacer. Sí, ¿cómo no? Sin duda alguna, yo coincido con que los tiempos de ocio son los ideales para desarrollar la creatividad. Donde vienen las mejores ideas son los tiempos de ocio y descanso. Así es. Pero el día a día nos empuja a compromisos, actividades, un poco también todo lo que se ve en las redes sociales de la gente creciendo, mostrando la mejor versión de sí misma. Bueno, pero tener una ansiedad. Claro, pero es que justamente eso es lo que hay que administrar, Álvaro. Justamente toda esa información, como lo dice Marian Rojas, parte de la salud financiera y del bienestar en general. Claro. El saber de qué te estás nutriendo. O sea, cuando me preguntabas de qué me nutro yo diariamente, para mí Marian Rojas Estapé es es persona vitamina, es conciencia, es conocimiento, es entender y ratificar diariamente el concepto que ella tiene de felicidad. Vivir de manera consciente en tu presente, habiendo superado las heridas del pasado y viendo con ilusión el futuro. No es una utopía pensar que se puede vivir siendo próspero, abundante, económicamente, pudiendo cubrir todos nuestros gastos, dándonos nuestros gustos, cumpliendo nuestras metas y a la vez vivir más lento. No necesariamente si sabes cómo ajustar la velocidad en los momentos en los que son, porque yo pienso, por ejemplo, la suerte, más que la suerte es donde coinciden las capacidades con las oportunidades. Y muchas veces es justamente en ese momento que estás en ese momento lento donde vas a tener la capacidad de identificar la oportunidad. Si estás en la rapidez te puede pasar y no la ves. ¿Cómo te sientes hoy día? Te preguntaba antes de que empezáramos la grabación, ¿qué edad tienes? Y me dijiste que tienes 58 años. 58 años. Estás en una etapa en la que hace 2 años te mudaste a una isla del Caribe. Te estás dedicando a promover el tema de las finanzas para las mujeres y la planificación financiera. ¿En qué momento, cómo podrías tú calificar este momento de tu vida como marca personal y emprendedora?
Este momento yo lo siento estelar, siento que estoy empezando, que me falta muchísimo, o sea, que hay un mundo, si tuvieras mi plan de negocio del año 2025, yo voy anotando todas las ideas que se me van ocurriendo. Hay miles de ideas presentes. Siento que estoy en mi Ikigai, nuevamente en mi vida, y cuando tú vives en Ikigai, que es esa maravillosa posibilidad de combinar lo que amas hacer, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, yo creo que esa es una posibilidad absolutamente privilegiada. Es una mezcla entre la madurez que da la edad, la experiencia con los aciertos y los desaciertos, y sobre todo una expectativa de un futuro donde se puede generar, se puede ser mucho más sólido este propósito que tengo de vida, ¿no? De impactar positivamente en educación financiera a las mujeres de mi país. ¿Sabes por qué te pregunto cómo te sientes? Sí. Porque veo como muchas reseñas, una de las grandes empresarias reconocidas por el mundo, venezolana, mujer, que ha tenido éxito a nivel internacional es Carolina Herrera. Y cuando tú lees las reseñas acerca de su vida y las referencias sobre ella, una de las cosas que suelen destacar es, esta mujer empezó su imperio cuando tenía 40 años. Como si tener 40 años fuera, bueno, Sí, ya eres una doña y ya no tienes tiempo, no tienes mucho tiempo para lograrlo. así es. Todo lo contrario, ya demostró que ahora es que quedaba camino, ¿no? Pero tú lo estás haciendo a los 58, comenzaste a los 56 este Sí, camino como tal consultora en cual, tema de finanzas, tal ¿no? cual. Entonces, ahora te sientes conectada con tu Ikigai y con un propósito incluso que te trasciende a ti misma. Es decir, no hay límites ni para revisar tu estado financiero y optimizar tu salud financiera, Así es. ni para comenzar un camino nuevo, ¿no? Así, y lo comento siempre cuando me preguntas antes lo de la edad, yo en mis workshops se los comento todos. Yo le digo, yo quiero que empecemos por romper paradigmas. Y el primer paradigma que vamos a romper, obviamente, es que las finanzas son complicadas. Y yo se los voy a enseñar. Yo les garantizo que de aquí van a salir en sintonía con los números. Y lo segundo es el tema de la edad. O sea, no hay edad. La edad es simplemente un número. Por el contrario, así como hablábamos antes, tú puedes poner a tu favor todos los elementos que tiene la vida. Pues no me puedo quitar edad. La edad es la que es. Pero yo sí puedo, desde la experiencia, hacer elogio a esa experiencia y ponerla a mi favor. Entender que la emocionalidad de las finanzas también forman parte muchas veces de la inmadurez que podemos tener, ¿ok? Y entender que cada una de esas decisiones tienen que primero tomarse esos 3 segundos y decir, ok, ¿esta es la decisión adecuada? ¿Es o no es? Entender que hay que escuchar el mercado, que es sumamente importante. Y para mí, el impacto que he tenido, nunca me lo imaginé, Álvaro. Cuando yo el 22 de febrero hice el primer workshop en Margarita, yo dije, vamos a ver qué tal esto, a ver qué tal es. Yo nunca me imaginé, y cuando estuve en el último, en Margarita Grande, que ya llegábamos a 250 mujeres, lo dije públicamente. O sea, nunca me imaginé que yo iba a estar al escaso menos de 2 meses en una tarima ya comentándoles a ustedes que alcanzábamos 250. Entonces, el número de 1000 me resuena súper bien. Me resuena súper bien porque además, como te digo, como economista que soy, el efecto multiplicador de las cosas buenas y de las cosas malas existen. Y qué bueno que tengas claros los números. Sí. Ahora, a tus 58 años, en una etapa en la que te sientes plena, conectada con tu Ikigai, yo te quiero invitar a hacer un ejercicio que le pido a todos mis invitados, Okay. y es la forma en la que yo suelo cerrar este podcast. Los 16 años fueron una edad donde se marcaron muchos de mis intereses, donde me hice preguntas que al final definieron mucho de lo que hoy en día soy, he hecho y he decidido para mi vida. Yo no sé si esa es también importante para ti, pero me gustaría invitarte a que te vayas a la María Yolanda Rivas de 16 años. ¿Dónde estabas? La recuerdes, pienses en ella y me cuentes qué le dirías a esa María Yolanda o a esa Yoli acerca del camino recorrido. A esa Yoli le diría que era bailarina, le diría, has bailado la vida al ritmo que te ha puesto, lo has logrado, lo has disfrutado, muchas veces te has caído, ha dolido, pero lo importante es que has seguido bailando la vida con tu mejor sonrisa. Qué bonito mensaje. Sí. Te agradezco mucho que hayas venido al podcast, Gracias. María Yolanda. Gracias a ti por la invitación, admiración absoluta por lo que estás haciendo y estoy segura que tendremos mucho por conversar en el camino. Te seguimos como @consultora María Rivas. Consultora ¿correcto? María Rivas, correcto. Este fue el camino de María Rivas en The Way. The Way Podcast es una plataforma de Qatar Producciones Compañía Anónima. Idea original de Álvaro Pérez Qatar. Realizado por Leo Picó, bajo la producción de Nicole Campos y Mariel Gorrín. Diseño gráfico Ernesto Urito, con el apoyo de Manuel Lamela en los espacios de Minds Cowork.
presentado por Mercantil. Envía tus divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Benemergencias, siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Nogar, vanguardia en diseño y arquitectura. Stay, la plataforma venezolana de reserva de hospedajes. Super A, calidad y desempeño 100% bien hecho en Venezuela. Intesia, la primera consultora de inteligencia artificial en el país. Y en alianza con Bionix y Aldana Laser Center.